Bienvenidos a todos a la nueva charla de Meetup que compartimos desde la comunidad de Sun Experts, que es una iniciativa de Bitec y Santander, que básicamente es un plan de contrataciones del área de tecnología y operaciones del Grupo Santander para profesionales con perfiles tecnológicos. Hoy nos acompaña Javier Gómez, que es ingeniero de sistemas con más de 20 años de experiencia en arquitectura de sistemas, gestión de soluciones de virtualización de apps, entre otras cosas, y nos va a hablar sobre la virtualización de apps y desktops. Recordar que durante toda la sesión podéis hacer preguntas al chat que se llama Preguntas aquí. Y bueno, estad atentos a nuestra página web porque colgaremos en los siguientes días la próxima charla, que será el 26 de noviembre y va sobre análisis de código. Y nada, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y Javier, todo tuyo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y nada, como decía Marta, mi nombre es Javier y os doy la bienvenida a esta sesión de Meetup organizada por el grupo de Sun Experts. Hoy en esta sesión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la virtualización de aplicaciones y escritorios. Y bueno, lo abordaremos desde un punto de vista conceptual, sin entrar en demasiados detalles técnicos, pero tratando de plasmar los conceptos en los que se sustentan las tecnologías y un poco dando una visión de cómo se implementan en las grandes compañías, ¿vale? Luego haré pequeñas pausas para el tema de las cuestiones y luego poner un par de cuestionarios de Slido acerca de ciertas cuestiones que vayamos a tratar. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a empezar un poco hablando acerca de en qué consiste la virtualización de aplicaciones y escritorios, generalmente llamado VDIs. Vamos a ver un poco también de historia acerca de estas tecnologías y de cómo comenzó el mundo de lo que es la virtualización con servicios de terminal server. También vamos a ver un poco los protocolos de conexión que se utilizan para el acceso a estos recursos y lo haremos desde un punto de vista de los dos principales fabricantes o de las dos principales soluciones que hay en el mercado. Por una parte Citrix y por otra VMware. Después os daré unas pinceladas un poco de cómo son las diferentes arquitecturas y de qué componentes es necesario desplegar en una solución de este tipo y cómo son las comunicaciones, ¿no? en estas plataformas. Después veremos un poco lo que es la arquitectura en un diseño de acceso seguro, con temas de accesos SSL y doble factor de autenticación. Y luego, para acabar, profundizaremos un poco más en la parte de Citrix, que es la que, bueno, realmente la que mejor conozco. Y os hablaré un poco acerca de lo que es Citrix Cloud y de cómo se integran las diferentes soluciones que podamos desplegar con las nubes públicas de Azure o Amazon, Google o Oracle, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es esto de la virtualización de aplicaciones? Bueno, básicamente consiste en ejecutar de manera remota aplicaciones sobre sistemas basados en Windows Server. Utilizando los servicios de Terminal Server o también conocidos como RDSH, Remote Desktop Session Host. ¿En qué consiste realmente esto? Esto realmente consiste en que cada usuario va a ejecutar una sola aplicación dentro de un sistema y lo va a hacer de lo que se conoce como modo seamless. ¿Qué significa esto? Que lo hace de manera integrada con tu escritorio. Es decir, cuando el usuario abre esa conexión y obtienes esa aplicación que la tienes en tu puesto cliente, en tu escritorio, realmente no ves lo que es el shell del sistema en el cual se está ejecutando, no ves el escritorio y únicamente ves la aplicación, de tal forma que se integra con la barra de tareas de tu escritorio y si no es por la barra de título no puedes saber que realmente es una aplicación en modo remoto. Y bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Bueno, básicamente, bueno, hubo alguna versión, pero duró muy poco en el mercado, pero básicamente lo que es la virtualización de aplicaciones, diría que casi un 100%, se basa y se ejecuta sobre sistemas Windows Server con los servicios de escritorio remoto activos. ¿Y por qué servicios de escritorio remoto activos? Y bueno, es necesario tenerlos habilitados, es necesario
Es decir, cuando tenemos un sistema servidor, y sobre el sistema servidor queremos publicar y dar acceso a usuarios a aplicaciones, hace falta que el kernel del sistema y todos los servicios permitan la ejecución simultánea en el sistema de tal forma que N usuarios se puedan conectar, hacer login, iniciar su sesión y ejecutar sus aplicaciones. Por lo tanto, es necesario, digamos, habilitar los servicios de escritorio remoto para esto. Pero luego ya os hablaré un poco más acerca de esto y también un poco acerca de la historia de esto y de dónde viene todo. Y después estaría luego el concepto de virtualización de escritorios. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues básicamente consiste en que los usuarios accedan a un sistema virtualizado, a un sistema de escritorio completo al uso, como lo conocemos, virtualizado. Existen soluciones y de hecho se permite que se pueda, por ejemplo, utilizar un equipo físico tipo workstation muy potente con GPU y con un hardware muy específico, y que este hardware, digamos, disponga de un agente para aceptar conexiones y por lo tanto se convierta, digamos, en un digamos, escritorio virtualizado. Pero generalmente se suelen utilizar hosts de virtualización basados en la tecnología que se quiera, pues o bien Hyper-V o bien Wear SX o SenServer, etc. Y sobre estos hosts de virtualización, que pueden ser con una serie de recursos bastante grandes, pues hasta teras de memoria RAM, etcétera, generar una serie de máquinas virtuales que son lo que son los escritorios remotos. Y después, sobre estos escritorios remotos, bueno, sobre estos sistemas remotos, se despliega lo que es la solución o los agentes que van a aceptar esas conexiones. De tal forma que, por ejemplo, un host quizás con 700 gigas de memoria y un doble socket de Xeon, pues podría admitir perfectamente, dependiendo un poco del tipo de carga y del tipo de operativa que se vaya a hacer, pues entre 30 o 50 escritorios virtuales. Y ahora entramos en la segunda parte, es decir, cómo pueden ser y cómo funcionan estos escritorios virtuales. Los escritorios virtuales pueden ser persistentes o no persistentes. Es decir, ¿qué significa esto? Pongamos por caso, por ejemplo, que tenemos una unidad de negocio o, por ejemplo, un call center, ¿no? En general, tenemos un call center donde existe un grupo de personas que necesitan utilizar este servicio y así se ha pensado en la solución. Entonces tenemos, por ejemplo, 100 operadores de call center que necesitan trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, otros 100 diferentes, por ejemplo, que necesitan trabajar de 4 de la tarde a 12 de la noche y luego, por ejemplo, 50 en el turno de noche. Bien, la persistencia o la no persistencia hace referencia a que el usuario, cuando cierre su escritorio remoto, ese escritorio se destruya por completo, de tal forma que toda la información que tenga almacenada se pierda. Entonces, hay entornos en los que podemos encontrarnos, porque quizás son desarrolladores y tienen un layout o un conjunto de aplicaciones bastante complejo, donde es necesario tener esa persistencia, es decir, que siempre un mismo usuario tenga su escritorio remoto asignado, persistente y que mantenga siempre toda su configuración y todas sus aplicaciones. O por el contrario, podemos optar porque queremos hacer por higiene del sistema pues una limpieza cada vez que el usuario cierra esa sesión y que se destruya. Y esto, claro, esto nos pasa a una segunda variable, que es cómo gestionamos nosotros esta parte, es decir, cómo hacemos para que estos escritorios no persistentes, por ejemplo, se puedan desplegar en tiempo real y que, por ejemplo, se puedan guardar información. Bueno, en este aspecto es importante tener en cuenta que es necesario que un poco al margen de la solución que realmente se vaya a desplegar, y me refiero a que puede ser un fabricante u otro, lo que es importante es que el broker de conexiones y lo que es el core de la infraestructura que se vaya a desplegar hable con el hardware, hable con el hipervisor. Por ejemplo, si montásemos una solución de
Citrix, sería necesario que ese broker de conexiones tenga conexión y permisos para poder gestionar y para poder comunicarse perfectamente con los hosts de virtualización, de tal forma que pueda en tiempo real, cuando el usuario vaya a acceder, basándose, por ejemplo, en una imagen, en un template de sistema operativo, que por supuesto tendremos que actualizar cada mes conforme a actualizaciones del sistema, etcétera, o actualizaciones de aplicaciones, de tal forma que conforme se vayan a conectar los usuarios pueda coger ese golden image, pueda clonarlo en tiempo real o hacer un linked clone, que es la tecnología que se suele utilizar para evitar un poco los lag en lo que es y optimizar el tiempo, y construir lo que es los elementos que son necesarios para ese equipo. Construirlo, asignarle un nombre de equipo, darle de alta dentro del directorio activo, publicarlo para el usuario, etcétera, etcétera. Y por otra parte también será necesario que en este caso también manejemos todo lo que es la parte de home directories, por ejemplo, o carpetas específicas para cada uno de los usuarios, redirección de la carpeta My Documents, etcétera, de tal forma que cuando el usuario abra su PC recién creado, digamos, pueda tener acceso a todos los documentos que pudiera tener. Y después tenemos otro concepto que es el de modo pool, es modo dinámico o estático. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues volviendo un poco a la analogía que poníamos antes, podemos tener, por ejemplo, un grupo de usuarios que comparten unas mismas aplicaciones, por ejemplo, 80 usuarios, y podemos dotarles de un pool de 90 escritorios virtuales, todos exactamente configurados, de tal forma que cuando un usuario va a hacer login, pues se le asigne uno dinámicamente, cualquiera, y cuando cierra la sesión y vuelve a abrir, se le asigne un segundo VDI que podría ser diferente. En este caso también tenemos que manejar el tema de dónde se van a almacenar la información y de dónde van a coger los datos cuando inician sesión. O bien, por otra parte, porque, por ejemplo, es un requisito del negocio, de la empresa o del área, que siempre tengas tu mismo escritorio asignado con tus settings, etc. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, también es cierto que en los últimos 2 años ha cambiado bastante todo esto, ¿vale? Ha mejorado bastante y al igual que se han solucionado diferentes problemas, uno de ellos, por ejemplo, es el Brainstorm, no, perdón, el Brainstorm no, el Bootstorm, y es que, por ejemplo, si queremos queremos que tenemos un pool de 100 VDIs y queremos que se generen de manera casi instantánea cuando los 100 usuarios que entran a trabajar a las 8 de la mañana, ¿qué sucede? Pues que podemos ver colapsados todas las comunicaciones entre los hosts de hipervisores y bueno, al descargarse ese template, etcétera. Entonces, bueno, al final integrándose, dependiendo de la tecnología que utilicemos, es capaz de integrarse con el host de virtualización de tal forma que sea capaz de, previamente a este boot o a esta creación de equipos, copiar ese template de manera local a cada uno de los hosts, de tal forma que esa copia o esa clonación del VDI la haga en modo local y no saturemos las comunicaciones o simplemente que mejoremos la experiencia de usuario en este proceso. Y nada, y perdona, no. Y sería un poco la idea. Es decir, por una parte tenemos la persistencia o no persistencia de los escritorios y por otro tenemos el cómo se asignan, si es de manera estática o dinámica. Una cosa importante a tener en cuenta en todo esto, hablando un poco de lo que es la parte de aplicaciones y escritorios, es un poco qué nos aporta cada uno realmente a nivel de ventajas, pros y contras, y cuándo utilizar unos y cuándo utilizar otros. Bueno, indudablemente el tema de la publicación de escritores, y más ahora con el tema bastante en auge del teletrabajo debido a las circunstancias que estamos teniendo, nosotros hemos visto, y de hecho así nos lo han notificado muchos departamentos internos del grupo, que su forma de trabajo nos ha visto perjudicada
cuando ya estaban utilizando, por ejemplo, escritorios virtuales, ya que por X motivos estamos hablando de unidades de negocio, que era su día a día, el utilizar VDIs para su día a día, y entonces el tener que hacer su mismo trabajo desde un entorno remoto o bien conectándose por una VPN, etcétera, digamos que esto no les ha penalizado, y sobre todo el tema de la gestión de apertura de reglas de firewalls para comunicaciones internas de sus aplicaciones cliente-servidor, etcétera. Esto, digamos que se ha mantenido y ha funcionado perfectamente. Por otra parte, en cuanto a si miramos la otra variable que podría ser interesante en un proyecto de este tipo, sería en los costes, indudablemente. Es decir, la publicación de aplicaciones permite una mayor concentración de usuarios por host físico y por host virtual. Es decir, en un servidor de virtualización, por ejemplo, se podrían desplegar, no sé, N servidores, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, 10 servidores, y con esos 10 servidores podríamos dar servicio fácilmente a 30 usuarios por servidor. Es decir, que con un host de virtualización, un host físico me refiero, utilizando servidores y publicación de aplicaciones, podríamos servir, por ejemplo, aplicaciones a 300 usuarios. En cambio, con este mismo host, difícilmente, por ejemplo, podríamos ser capaces de servir más de 60 escritorios, ¿no? Es decir, que hay que tener también muy en cuenta todo lo que es el dimensionamiento, el tipo de aplicaciones que vayamos a integrar, porque lógicamente no es lo mismo una aplicación de diseño de 3D que una aplicación quizás un poco antigua o el Office mismo. Y luego tener que tener en cuenta el tema de los costes en cuanto a las licencias y cómo queremos dar ese servicio, ¿no? Entonces, bueno, son un poco las dos diferentes soluciones, y cada uno, pues bueno, tiene tiene su escenario que es el más apropiado para desplegarlo, ¿no? Y como os comentaba, básicamente existen en el mercado dos fabricantes que se dedican a ello. Por una parte, Citrix, que lleva bastantes años ofreciendo soluciones de este tipo, y por otra, VMware. Y bueno, y ahora os voy a hablar un poco de todo esto, de lo que son el mundo de los terminal server y escritorio remoto. No sé si conoceréis algo, supongo que muchos sí, pero bueno. Esto empezó hace mucho tiempo. Bueno, ya Citrix comenzó sus andaduras en el mercado antes del 95, ¿no? Pero ya por aquella época, en el año 95, fue cuando Microsoft publicó la versión de Windows NT 351. No sé si a algunos sonará, yo creo que en alguna ocasión la instalé, pero sí, ya de eso hace bastante tiempo. ¿Qué ocurrió después? Pues que, bueno, Citrix llegó a un acuerdo, a una negociación con Microsoft, y de tal forma que adquirió la licencia del código fuente de NT 351. Con esta licencia, con este código fuente, lo que hizo fue desarrollar un producto, ya que actualmente no es un producto completo como sistema operativo, sino que es una capa de software que se instala, y creó el producto Citrix WinFrame. Y lo que hizo fue un poco crear, digamos, creó el protocolo ICA, que aún hoy en día se sigue utilizando, aunque con mejoras, pero fue el germen de lo que sería, digamos, los servicios de escritorio remoto. Dichos servicios fueron los que integró posteriormente Microsoft en el año 96, digamos, liberó la versión Windows NT 4, pero en el año 98 sacó una versión que se llamó Windows NT Terminal Server Edition. Ya en esta versión se incluía, digamos, el protocolo de Terminal Server y de RDP en el sistema. Después ya posteriormente se desligaron de lo que es Citrix por un lado y Microsoft por el otro, y Citrix dejó de desarrollar un producto completo como sistema operativo, ya que, por ejemplo, en el caso de NT4, el kernel que tenía este sistema era diferente al kernel de NT351, lo habían remodelado por completo. Entonces ya se limitó únicamente Citrix a añadir una capa a lo que ya venía haciendo Microsoft. Es decir, por una parte, Microsoft desarrolló el protocolo de escritorio remoto o RDP, que son los servicios de Terminal Server, con una serie de capacidades y de funcionalidades. Y por otra parte, Citrix, con su software, superponía como una capa de software adicional, junto con servicios y protocolos diferentes, que era el protocolo ICA, a lo que era el producto de Microsoft. Por lo tanto, en aquella época,
Por ejemplo, si querías desplegar una solución de publicación de aplicaciones usando Citrix, tenías que instalar y configurar los servicios de escritorio remoto. En este caso, utilizar la edición de NT 4.0 de Terminal Server Edition y posteriormente desplegar el software de Citrix, lo cual te montaba, aparte de los servicios, montaba su propio protocolo. ¿Por qué su propio protocolo? Bueno, básicamente era en lo que trabajaban y a lo que se dedicaban. Entonces, este protocolo ofrecía muchas mayores y mejores capacidades que las propias del protocolo de Microsoft. Y todo esto, ambos, cada uno por su línea, fueron, digamos, mejorando los productos. Después ya salieron las versiones de Windows 2000, Server, Advanced Server, etc. Citrix siguió evolucionando sus productos hasta que ya llegaron hasta que lo que conocemos actual de 2003, 2008, etc. Y por aquella época, en el 2006, apareció VMware con su versión VDM, Virtual Desktop Manager, que fue un poco la primera versión que sacó VMware en esta parte. Es decir, vio que había bastante negocio con todo esto y decidió sacar su propio producto, que posteriormente lo llamó VMware View y después Horizon, para competir con la parte de Citrix y ser capaz también de publicar escritorios y darlo como servicio, lo que es el Desktop as a Service, ¿no? Junto con lo que es la publicación de aplicaciones. Y después, bueno, las versiones de 2006. ¿Y cómo funciona realmente esto? Que es la parte quizás, es decir, os estoy hablando de un dispositivo cliente, un usuario cliente y una parte servidora y una publicación, pero realmente ¿cómo funciona esto? Bueno, el protocolo ICA, que ahora, bueno, lo quieren llamar EDT, Enlightened Data Transport, pero bueno, ya son temas de marketing. Básicamente sigue siendo el protocolo ICA desde el comienzo. ¿Cómo funciona? Realmente cuando un usuario se conecta a través de un dispositivo a una aplicación o a un escritorio, realmente lo que el usuario obtiene es el mapa de bits de la pantalla. Es decir, si tienes un escritorio si estás en un puesto cliente y abres un escritorio, lo que tú estás obteniendo es todo, digamos, el mapa de bits de esa pantalla que tú tienes, tanto dependiendo de la resolución y del número de colores. Y por contra, lo que estás haciendo es enviar pulsaciones de teclado y de ratón. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tú publicas? Porque básicamente al final funciona un poco de manera muy similar. Cuando publicas una aplicación o publicas un escritorio. Bueno, pues digamos que esto es como si fuera una autopista con varios carriles, ¿no? Es decir, cuando tú abres una aplicación publicada o un escritorio, eres capaz, si así lo permite el administrador y si así lo has configurado, de hacer que, por ejemplo, las unidades locales del puesto cliente te aparezcan en el explorador de archivos cuando estás dentro de tu escritorio virtual. Y esto se hace a través de un virtual channel, que es por ejemplo, el que aparece ahí de Drives. Después, además, también nos permiten, como también nos permite, por ejemplo, como este de aquí de printing, nos permite que las impresoras que tengamos instaladas en el puesto cliente se automapeen y se autocreen dentro de la sesión, de tal forma que tú, si estás trabajando con un escritorio, podrías, por ejemplo, tener una impresora, una HP LaserJet conectada en tu portátil, conectarte a una sesión remota de un escritorio y ser capaz de mandar la impresión. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues sucede porque existe un canal virtual. Un canal virtual que el propio VDI se encarga de mandar la información a través del spool de impresión, lo manda a tu puesto cliente, lo recibe el cliente y el cliente lo manda a tu cola de impresión local y de tu cola de impresión local va hacia tu impresora. Y además algo similar también sucede, por ejemplo, con el resto de dispositivos. O, por ejemplo, tenemos la gestión del clipboard, es decir, el poder permitir que pulses Control C dentro de un escritorio y que al pulsar Control V en tu Excel del puesto cliente puedas pegar el contenido del clipboard. Esto lo haces porque estás utilizando cada uno de los canales virtuales y te permiten estas funcionalidades. Estos canales virtuales se pueden parametrizar, ¿no? Es decir, se pueden, mediante políticas, se pueden gestionar de tal forma que, por ejemplo, no ocupen demasiado ancho de banda, de tal forma que prioricemos, por ejemplo, el de
la parte gráfica, es decir, para que el usuario cuando pulsa en inicio programas no vea un lag en el despliegue, eso al final es parte gráfica. Y ejemplo sería el de ThinkWare. Entonces, podemos, por ejemplo, limitar el canal virtual de impresión porque, por ejemplo, puedo hacer una conexión muy mala, bastante lenta y, por ejemplo, se podría quejar un usuario porque cada vez que manda a imprimir se le queda todo colgado, congelado. Pues igual es tan sencillo como simplemente establecer un límite de ancho de banda para la impresión, de tal forma que este canal no sature el resto. Y lo mismo sucede con el resto de canales virtuales. Al final hay una tónica ahora por intentar utilizar el protocolo UDP perdón, de manera genérica, pero bueno, en muchas compañías esto presenta problemas por temas de seguridad o de control de redes y al final pues bueno, tenemos que optar muchas veces por volver a TCP como tal. Vale, y esta sería un poco en la parte de Citrix. ¿Y qué ocurre con VMware? Bueno, VMware hace unos años compró, negoció un poco el protocolo PCUIP, que fue, digamos, creado por Teradici. Y al final consiste en lo mismo, es decir, por una parte tenemos la parte aquí, el puesto cliente, que sería el que realiza la conexión, y un host con el agente, que es el que va a aceptar las conexiones. Y de igual forma, el protocolo al final, porque al final digamos que todos hacen un poco lo mismo, también necesita enviar y recibir información a través de canales virtuales, como puede ser la parte del audio, bastante importante hoy en día, las webcam, todo el tema de gestión de dispositivos USB o lo que es el display en base a cuántas pantallas puedas tener en el sistema. Hombre, una cosa que, por ejemplo, siempre da bastantes problemas es la gestión de dispositivos USB, siempre y cuando no sean como aparece aquí en el icono, un escáner o una impresora perdón, un lector de código de barras o un pendrive, porque al final los escáneres hay controladores específicos de escáner y los pendrive funcionan como unidades de red, ¿no? Bueno, perdón, unidades de almacenamiento. Lo que sí suele presentar problemas son, por ejemplo, los lectores especiales de tarjetas, etcétera, porque esta gestión de los dispositivos USB en cualquier solución presenta bastantes problemas con la integración. Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión hasta aquí. Voy a habilitar, como podéis ver ahí, voy a habilitar, si hacéis el escaneo, hemos habilitado un cuestionario en Slido donde podéis conectaros con vuestro móvil y participar. Es simplemente, hay 2 o 3 preguntas, voy a habilitar ahora solo una. Javi, Dime, perdona. hay alguna pregunta que me ha entrado por el chat de preguntas aquí, Sí, entonces si quieres, mientras que la gente va escaneando y se conecta, te las sí, leo, perfecto, perfecto, dime. ¿vale? La consulta es, ¿cómo se está manejando la virtualización de los contact center, especialmente a través de Citrix y Avaya Onyx Agent? ¿Cómo hacen monitoreo de los equipos remotos a través del receiver Citrix CNAP con Anaya Onyx Agent? En la valla One X. Sí, vale, a ver, esta parte sinceramente no la conozco, es decir, no la conozco porque son otros compañeros del Grupo Santander de Santec los que realmente estaban con esto. Lo que sí sé, porque sí es cierto que desplegué inicialmente todas estas soluciones, es que bueno, presentaban bastante problemas, en primer lugar, las aplicaciones del contact center, porque estaban muy relacionadas con el software de Avaya, ya que se asignaba una extensión a cada uno de los operadores del call center. Pero bueno, en principio sí se hicieron pruebas. El principal problema que había aquí, hasta donde yo lo dejé, que fue como quizás hace 4 años o así, fue la integración del software de telefonía de Avaya en función de los códecs de gestión del audio con, con la parte sí, de lo que es de virtualización. Es decir, no todas las versiones de software
de Avaya están certificadas y homologadas para usarlas o bien con Citrix o bien con VMware. Entonces, y por otra parte teníamos el problema de que el backend de telefonía también tenía otro conjunto acotado de versiones para lo que es la gestión para la virtualización de las aplicaciones de voz. Entonces, bueno, pero eso fue lo que había antes. Pero ahora no te sabría. Y perdona, lo otro que me decías del receiver, de la segunda... La La, segunda... segu- la Sí, segunda parte era a través del receiver, sí. refiriéndose a cómo hacen monitoreo de los equipos remotos. Ah, bueno, sí tenemos, a ver, luego si queréis, bueno, os iba a hablar un poco más adelante de la parte de Netscaler, ¿vale? Pero ahondando un poco más en eso, existen componentes, por ejemplo, en la parte de Citrix que permiten, de hecho se llama Netscaler Insights, que permite, digamos, hacer una monitorización end-to-end, tanto desde la parte cliente hasta la parte de las aplicaciones. eh, y además, como el Netscaler es un elemento de red que se pone en medio y que está por el cual pasan todas las comunicaciones, es capaz de medir el cómo llegan esas comunicaciones al puesto cliente. Además, el puesto cliente pues también tiene, se pueden instalar agentes especiales que se integran con toda la solución de Citrix para poder determinar si, por ejemplo, si una persona está conectada y se está quejando de que tiene lentitud en las conexiones, poder ver primero si tiene latencia en la red y segundo cuál de los canales virtuales, digamos, puede estar más penalizado o si tiene un exceso de latencia en las comunicaciones, etcétera. Lo que pasa que ya te digo, de la parte esta, es cierto que había bastantes proyectos cuando se desplegó la solución de telefonía, pero ahora estoy un poco desligado de esa parte y no podría darte más información, lo siento. Una pregunta. Las Sí, soluciones que hemos visto hasta ahora son para el mundo Windows. correcto. En el mundo Linux, A ver, en el mundo Linux existen, por la parte de Citrix serían montar escritorios virtuales basados en Linux. Es decir, en app o algo así. no, Senap sería para parte servidora, es decir, Senap hace referencia a la publicación de aplicaciones. Sería, digamos, la parte de Zen Desktop, pero que desde hace 2 o 3 años sí admiten montar. Es decir, aquí hay dos partes, ¿vale? Por una parte está el cliente, que es lo que se llama Citrix Receiver o Workspace, le llaman ahora, y por otra parte está la parte de lo que ahora se llama el VDA, ¿no? El Desktop Agent. Es decir, el receiver se conecta al VDA. Este VDA se puede integrar tanto en servidores, que sería más, como comentas, la parte de Senap, como en escritorios basados en Windows y también en escritorios basados en Linux. Y el receiver, por supuesto, se puede desplegar en cualquier tipo de cliente o plataforma, desde BlackBerry hasta bueno, Android, iOS, Windows, Linux, Thin Clients, etc. Pero la verdad es que, bueno, es cierto que se puede utilizar, o sea, y es cierto que hay productos, pero bueno, tampoco no es muy generalista, básicamente porque al final yo creo que el problema es que la mayoría de las ocasiones un grandísimo porcentaje de aplicaciones están basadas en Windows, por todo lo que eso implica y significa. Entonces, al final, el entorno Linux, pues bueno, también puedes optar por otras soluciones para hacer sesiones X Windows en Linux, ¿no? Pero es cierto que, bueno, no quizás con el grado de prestaciones, ¿no? De funcionalidades que te sirven. Pero sí, para la parte de escritorios virtuales, sí. Antiguamente sí hubo un producto para Linux, hace años, pero ya se descontinuó porque no tenía mercado. Gracias. No. Bueno, pues estabais en la pregunta si es necesario instalar y configurar las licencias y servicios de RP para Microsoft. Pues sí, como os comentaba al final, bueno, el comienzo, perdón, es un requisito. Es decir, es el problema de esto. Es decir, tenemos que incurrir en un doble coste de licencias. Por una parte, configurar y licenciar los servicios de Microsoft.
para el uso de con Terminal Server, aunque no lo usemos, y por otra parte el de Citrix. Porque al final, como comparten muchas partes del sistema y lo que es el kernel y la forma de los protocolos y el cómo funciona todo, al final sí te contabiliza como licencias, ¿vale? Aunque hagamos luego puramente la conexión, bien sea por la solución de VMware o de Citrix. Bien. Pues sí, os iba a hablar un poco acerca de lo que es la arquitectura de VMware. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues por una parte tenemos el cliente. El cliente necesita, digamos, establecer una sesión web contra el Connection Server. El Connection Server al final es el que te va a servir la aplicación web, por ejemplo, cuando vas a acceder a un portal, y es el que te va a validar. ¿Cómo te va a validar? Comunicándose con el directorio activo. Una vez que te ha validado, es capaz de mostrarte los recursos que tienes disponibles y cuando ya vas a hacer, digamos, clic en ese recurso, que puede ser una aplicación o un escritorio, y cuando esa sesión se abre, es cuando ya estableces, digamos, la segunda conexión, que sería en este caso contra el Virtual Desktop o la aplicación publicada. Por lo tanto, es necesario abrir esas dos sesiones. Bueno, a nivel de LAN, si utilizamos la parte de Blast Stream, pues sería un poco similar, es decir, establecer una sesión de HTTPS contra el motor de Tomcat para establecer la conexión web y después ya establecer la conexión directamente contra el recurso que hayamos publicado. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues podría suceder que, por ejemplo, tengamos el conjunto de VDIs en una VLAN diferente, que no haya una conectividad directa entre el cliente y los VDIs y esto podría suponer ciertos problemas de red. Pues bueno, se podría, digamos, encapsular todo eso a través del Secure Gateway y a través de la funcionalidad de HTTPS Secure Tunnel, de tal forma que haga un poco de pasarela de esas conexiones desde lo que es esa parte frontal hacia los recursos que se vayan a conectar. Y luego, por otra parte, podemos tener, digamos, la necesidad, ¿vale? Depende de si queremos o no, de desplegar algún tipo de solución o bien más segura o bien en la nube. En este caso, podríamos utilizar el Access Gateway, que lo que se encargaría sería de servir un frontal HTTPS seguro y con doble factor de autenticación, si fuese necesario, de cara a los clientes, y hacia la parte de dentro tendríamos todo el conjunto de elementos normales de la infraestructura. Digamos que sería únicamente añadir una pieza delante de toda esta plataforma. Y de igual forma, pues si tenemos las conexiones en DMZ, ese frontal dentro de la DMZ sería el que se encargaría de encapsular todas las comunicaciones de tal forma que no expongamos toda la infraestructura interna hacia afuera. ¿Y cómo sucede esto en Citrix? Pues bueno, pues un poco sucede de la misma manera, ¿no? Es decir, en primer lugar tenemos el cliente, que es lo que os comentaba, el workspace, que establece una sesión web contra un frontal web. Este frontal web al final no deja de ser un servidor Windows Server, porque además es obligado a utilizar Windows Server, aunque bueno, es cierto que ahora se podían montar algunos componentes dentro de una appliance de Netscaler, pero bueno, básicamente de manera generalista sería un sistema Windows Server con IIS, el cual se comunicaría con el directorio activo para todo el tema de validación. Posteriormente, pues una vez que nos hayamos validado y que nos hayan validado las credenciales, el storefront se comunicaría con el delivery controller, que es el broker de conexiones en una infraestructura de Citrix. Este broker de conexiones es el que, en base al perfilado que se haya hecho de los recursos, devolverá una página web al storefront, que a su vez llegará hasta el cliente con toda la relación de recursos a los cuales tenga permisos para conectar. ¿Qué rol tiene aquí el SQL Server? Bueno, pues el SQL Server al final es la manera de almacenar de manera estática toda esa información. Es decir, podemos tener por un lado 500 usuarios, por otro lado podemos tener 300 aplicaciones y 200 VDIs. Y en algún sitio hay que almacenar qué recursos son a los que puede acceder cada usuario y sobre qué recursos tienes permisos. Esto se hace mediante el SQL Server.
Si se te cayera el SQL Server, pues tendrías un pequeño problema. Existe la caché. Existe una caché en el broker que permite recordar en qué situación estaba, pero al final sigue siendo esto un problema y un punto de fallo. Y por otra parte, el broker también es capaz de determinar cuáles son las aplicaciones que tienes disponibles, en qué servidores están publicadas dichas aplicaciones. Sería en este momento en el cual determinaría sobre qué servidor, enviaría la petición de aplicación en base a patrones de carga, por ejemplo, o de lo que os comentaba de los pools de VDIs en modo dinámico, por ejemplo. Es decir, puede que tengas 1000 VDIs dinámicos, puede que se te caiga un host de virtualización y hayas perdido 40 VDIs, entonces tiene que conocer perfectamente cuáles son los que están levantados e iniciados, ya que un escritorio virtualizado, cuando se inicia, contacta con el Delivery Controller para decirle, hey, estoy aquí, estoy disponible y puedo aceptar conexiones. Y ya una vez que toda esta información se la ha devuelto al cliente, establece la sesión por el protocolo que utiliza de ICA o EDT o como le quieran llamar ahora los chicos de marketing, para establecer la conexión. Por supuesto, en ese momento, antes de establecer esa conexión, ya se habrá comprobado que se disponga de licencias y que tengas la plataforma correctamente licenciada. Y bien, ¿qué ocurriría con un acceso seguro a todo esto? Es decir, al final los entornos corporativos tienen una alta exigencia en cuanto a seguridad, nos lo imponen y además es una necesidad y tenemos que protegernos. Bien, en este caso podemos desplegar varias soluciones, ¿vale? Se pueden desplegar soluciones de otros fabricantes, pero indudablemente la que mejor se integra con la parte, por ejemplo, de Citrix sería lo que es la parte de NetScaler, el ADC, el Application Delivery Controller. Al final, ¿qué es esto? Pues esto es un appliance de red que, bueno, tiene tiene diferentes sabores, ¿no? Es decir, se puede utilizar como un host físico, depende de si, por ejemplo, puedes tener 3000 usuarios conectándose o podríamos montarlo de manera virtual con un appliance, una máquina virtual que se montaría sobre cualquier hipervisor, pero que al final la funcionalidad sería la misma. Y lo que haría sería ofrecer un portal web seguro con certificados de cara a los clientes, tanto si se conectan desde un portátil como desde un dispositivo móvil, y encapsulando todas esas conexiones que vamos a hacer contra la parte del backend dentro del protocolo SSL, de tal forma que no exponga ninguna de estas partes a Internet. Por supuesto, aquí tendríamos tendríamos el firewall, que solo permitiría el tráfico por el puerto 443 o el que designemos contra nuestro NetScaler, y que además dicho NetScaler se podría montar, que no lo pinté, pero es así, en modo alta disponibilidad, en modo activo-activo. Es decir, podemos tener un par de nodos en cada data center o incluso servicios de GSLB. Es decir, podríamos disponer de un punto de acceso, por ejemplo, en Estados Unidos, otro en Europa, y dependiendo del origen de la conexión del usuario, en base a los DNS y a la geolocalización, podríamos decirle que fuese hacia una plataforma ubicada en un datacenter de Estados Unidos por proximidad, o bien ubicada en Europa, o incluso balancear de una a otra en base a las necesidades, ¿no? O para proporcionar una alta disponibilidad, etcétera. Y luego además todo esto lo podemos integrar con sistemas de doble factor de autenticación, o bien con el de Google, o bien con el de Microsoft de MFA, o con el suyo propio de OTP, o con RSA, o con cualquier otro sistema que al final utilice un cliente Radius para la validación de doble factor. Bueno, una pregunta. Este NetScaler está conectado en la red de MZ, ¿no? Sí, bueno, puedes conectar a la DMZ o lo puedes conectar en la intranet. Al final, si tienes una DMZ con doble salto, podrías tener, digamos, los firewalls y tal, pero sí, se suele conectar en la DMZ, correcto, así es. Lo que pasa es que simplemente aquí tendrías otro firewall
que es el que separaría las conexiones, y en este caso la forma más óptima sería establecer comunicaciones únicamente por el puerto 443 contra el frontal web, por el puerto también comunicaciones seguras con los brokers, y también podríamos incluso cifrar las comunicaciones con la parte cliente. Pero sí, es así. Gracias. De hecho, lo que os comentaba, ahora creo que en algunas versiones también permitían, digamos, este componente de frontal web se podía, digamos, integrar dentro de lo que es el appliance de red de Netscaler. Y es cierto que se pueden montar otros appliance de red de otros fabricantes como F5, por ejemplo, el BIG-IP, etcétera, etcétera. Pero es cierto que al final, como no es una solución nativa 100% del mismo fabricante, pues la verdad es que personalmente y por mi experiencia al final no se integra de la misma manera y el feedback del usuario no es lo mismo. Por ejemplo, lo que nos comentaba antes esta persona acerca de la monitorización, pues sí, tenemos aquí un elemento que se llama Netscaler Insights, que es una pieza de software, un plugin que se instalaría y que nos permitiría hacer la monitorización end-to-end desde este dispositivo hasta este de aquí, porque pasan todas las comunicaciones por él. Entonces nos permite ver de una manera bastante más clara qué es lo que está pasando, y sobre todo cuando los usuarios se quejan de que hay problemas, pues ver un poco dónde está el fallo, ¿no? Porque al final todo esto pues no deja de ser algo bastante complejo en cuanto a arquitectura, ¿no? O por ejemplo, sí sería una buena práctica en el caso de montar elementos de validación de doble factor, pues que por ejemplo, porque claro, ¿cómo funciona esto, el doble factor? Pues al final esto no deja de ser... lo que sucedería aquí, por ejemplo, es que al usuario se le pediría el usuario la contraseña, la cual sería la que se utilizase para validar contra el directorio activo, y después ese doble factor de validación, que podría ser, si por ejemplo fuese RSA, un appliance aquí interno en la red contra el cual tendríamos que validar, o si fuese Microsoft, pues sería Microsoft. Entonces, cuando las dos validaciones son correctas, te doy el OK y pasas hacia adentro. Ahora bien, una buena práctica, por ejemplo, sería primero validar el usuario y el token. ¿Por qué? Pues porque si metes primero el usuario, o sea, no de cara al usuario, sino de cara a nuestra configuración interna, ¿no? Es decir, primero validamos el token y después validamos la password. ¿Por qué? Pues porque alguien podría quizás meter la password varias veces y nosotros podemos hacer, digamos, intentos fallidos de validación contra el directorio activo, aunque se haya inventado la clave de OTP. Pero claro, si el sistema no está perfectamente configurado y nosotros no lo sabemos, podríamos incurrir en este problema, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que esas ya son cuestiones... Bien, bueno, si tenéis alguna cuestión, lanzarla ahora. Y he habilitado aquí otra vez otro cuestionario. Te hago, Javi, una pregunta mientras, ¿vale? Sí, vale, dime. Nos dicen, en Brasil utilizamos el estándar Xen Desktop en OE. ¿Alguna preferencia para usar en el modelo Alhambra, Storage o Convergente? Utilizar el modo de Xen Desktop en OEN. A ver, vale, supongo que se referirán al tema de utilizar hiperconvergencia para los hosts de Xen Desktop, ¿verdad? Que no me queda muy claro el tema. Pásamela por Teams la cuestión, porfa, Alba. A ver, el tema de la hiperconvergencia... en OE, vale, en OH, vale. ¿Alguna opción por usar el modo...? Bueno, a ver, el tema del OE. Bueno, es un proyecto creo que bastante complejo, donde hay bastantes piezas montadas y bueno, al final el problema que le veo al OE es que la gestión del hardware no la llevamos nosotros, es decir, hay un equipo que es el del Cloud Competence y que son los que lo gestionan. Entonces, digamos que esa falta quizás de comunicación
puede, digamos, penalizar un poco todo el soporte, ¿vale? El soporte y el tema de las quejas que pudiéramos tener por parte de los usuarios en cuanto a rendimiento. Es decir, esta gente al final está muy acostumbrada a virtualizar servidores, que al final la carga no es tan grande y pues bueno, igual si le vamos a transmitir o a trasladar quejas de rendimiento, quizás la solución sería complicada. Storage convergentes, ¿te refieres a utilizar quizás cabinas de vSAN o algo similar o utilizar hiperconvergencia? Bueno, digamos que la hiperconvergencia, por las experiencias que hemos tenido, es una solución válida y funciona bien cuando la carga de los escritorios no sea muy alta. Por ejemplo, en escenarios de uso intensivo de CPU, el tema de la hiperconvergencia te tienes que abstraer bastante de cualquier tipo de sizing, dimensionamiento y calculadoras que te haga cualquier tipo de fabricante y tienes que volver a la métrica de casi la cuenta de la vieja y medirlo tú. Realmente hacer un estudio real con X VDIs para ver qué tipo de consumo real estás teniendo y poder, digamos, hacer los cálculos para extrapolarlo y saber qué puedes necesitar. Porque lo que es cierto es que, bueno, las soluciones de hiperconvergencia con uso bastante intensivo de escritorios no funcionan del todo muy bien. O no, por lo menos en el caso de que sea un alto grado de exigencia como lo hemos tenido nosotros. Y bueno, el resto de escritorios VDIs para soluciones más como back office, aplicaciones cliente-servidor que no son muy pesadas y tal, pues sí, es una solución válida y aporta bastante valor. Pero para uso intensivo, bueno, estamos teniendo algunos problemas. Y supongo que se refería un poco a eso, Alba. No sé. No sé si tienes alguna cuestión más. Bueno, estabais aquí preguntando acerca de WAF. Bueno, WAF al final es una solución de azules. Sí, sería NetScaler ADC. Es decir, al final, para montar una solución de este tipo, utilizando la parte de Citrix, sería, digamos, un Citrix NetScaler que tendríamos que montar. Luego, al final, sería un portal web de acceso. Ahí va, había movido esto a otra pantalla. Bueno, y ya entramos un poco en la recta final de esto. Es decir, os quería hablar un poco acerca de Citrix Cloud. ¿Qué es esto de Citrix Cloud? Bueno, pues al final no deja de ser un servicio PaaS donde todo esto que ya os he explicado acerca de los componentes que tendríamos que desplegar en on-premise, crear un servicio basado en la nube pública, en Azure, que lo que permite es todos estos elementos como el gateway, los SQL Server, los frontales, los storefront, etcétera, etcétera, los brokers, los montamos en la nube como servicio PaaS. Entonces ellos se encargan de actualizar todos esos elementos, evolucionarlos conforme a los ciclos de fin de vida de los productos y garantizar el soporte. Esto, por supuesto, tiene un coste, obviamente. Y lo que sí nos permiten es integrarlo con nuestra infraestructura on-premise. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, se hace con una pieza que se llama Citrix Cloud, que al final no hace más que de pasarela entre nuestra infraestructura on-premise y el cloud. Es decir, al final es un pequeño componente software que se monta en una serie de servidores, a ser posible más de 2 para tener alta disponibilidad, y de lo que se encarga es de comunicar nuestra parte on-premise con la parte del cloud. Por ejemplo, si tuviéramos, como el caso del ejemplo, servidores o escritorios virtuales, pues en lugar de referenciar a nuestro broker o a nuestro delivery controller, que sería lo habitual, tendríamos que referenciar a este Citrix Cloud. Y este conector de Citrix Cloud sería el que se encargaría de hacer la comunicación o según se tenga configurado la compañía, o bien por proxy o con ExpressRoute o como lo que sea, con la infraestructura de Citrix Cloud. De tal forma que un poco se pueden
mezclar ambos mundos. Y de igual forma, todas las partes de comunicaciones que existen en la nube con el broker y el storefront, a través de este mismo conector, digamos, se comunican con nuestra infraestructura. ¿Y qué sucede con las nubes públicas? Pues bueno, pues realmente, por supuesto, como servicio IA se pueden utilizar todas las nubes públicas que conocemos y que se suelen utilizar, ¿no? Más comúnmente quizás la AWS y Azure, ¿no? ¿Y cómo se integra todo esto? Bueno, pues nos podemos encontrar con un escenario en el que dispongamos, por ejemplo, dispongamos de un, o queramos desplegar una serie de escritorios virtuales, pues por ejemplo con todos estos temas que está ocurriendo ahora, que necesitemos hacer un desbordamiento hacia la nube de nuestro pool de escritorios virtuales para trabajo ofimático de nuestro negocio y lo queramos desplegar en Azure. Pues si tenemos una solución basada en Citrix Cloud y tal, pues se podría permitir, digamos, las comunicaciones entre la parte de Azure y la parte de Citrix Cloud. Y además podría permitir esa integración entre la parte legacy de aplicaciones, como aparecía ahí, ¿vale? Que nuestros servidores antiguos con nuestras aplicaciones antiguas. Podríamos además tener nuestros propios hipervisores, como la parte de SenServer, VMware, Hyper-V. Podríamos tener nuestra propia infraestructura on-premise de escritorios virtuales, por ejemplo, basadas en OHE o en cualquier otra solución. Y a su vez podemos hacer un desbordamiento hacia cualquiera de las nubes y de cualquiera de las soluciones. De tal forma que además el usuario, cuando accede, podemos darle la posibilidad de que acceda o bien a través directamente del Citrix Cloud, a través de un Netscaler, digamos, virtual que se montaría en Citrix Cloud, porque tiene imagen como tal para descargar en el marketplace de Azure, por ejemplo. Podemos hacer que la conexión del usuario sea desde la nube y de ahí bajar a on-premise, o bien podemos también, por ejemplo, que se conecte a on-premise, porque así lo queremos para securizar nuestras comunicaciones con nuestro propio software de VPN y de ahí que haga, digamos, la salida hacia la nube, o bien hacia la parte de Azure o cualquier otro elemento. Y bueno, y además se podría, digamos, integrar con el resto de servicios que hay en la nube, ¿no? Y de hecho, claro, es un poco la cuestión, es decir, oye, ¿y qué hacemos? ¿Montamos escritorios virtuales en la nube o los montamos en on-premise? Pues bueno, esto es el dilema de siempre, ¿no? Es decir, lo primero que hay que tener en cuenta es para qué lo van a utilizar y qué servicio vas a dar, ¿no? Es decir, el principal problema que siempre hemos tenido y hemos encontrado son las comunicaciones entre, digamos, la parte de Azure y la parte de on-premise. Es decir, depende del tipo de negocio o depende del tipo de funcionalidad y a lo que se dedique, digamos, el colectivo de usuarios para el cual vayas a desplegar la solución. Si, por ejemplo, utiliza aplicaciones legacy antiguas, cliente-servidor, pues claro, imaginar un poco el ejemplo, ¿no? Es decir, si vas a desplegar un escritorio virtual en la nube de Azure y tienes que, a través de tu ExpressRoute, habilitar todos los puertos de comunicaciones para, por ejemplo, el cliente de Oracle, para comunicar con un servidor de Oracle que está on-premise, pues la verdad que eso puede ser bastante tedioso, ¿no? O si además tiene que compartir información con un share con otros compañeros de otras unidades de negocio, ¿no? Que por ejemplo también tienen documentos en un servidor de ficheros que está on-premise, pues al final esto te puede penalizar, ¿no? Es decir, que yo creo que, bueno, digamos la integración de ambos mundos pues todavía puede mejorar y por supuesto depende un poco del tema del tipo de utilización, ¿no? Si por otra parte tenemos usuarios que únicamente lo que hacen es conectarse al Office 365 y trabajar con el Office, porque además utilizan una unidad de almacenamiento en Office 365, oye, pues mira, perfecto, puedes desplegar 2000 VDIs en la nube de Azure que te va a ir perfecto. Pero claro, un poco es eso, hay que tener un poco en cuenta el tema de la integración y el cómo hacer convivir todo esto, ¿no? Aparte de, bueno, diferentes cuestiones para el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto sería un poco hasta aquí la sesión. Bueno, lo primero de todo, preguntas, si tenéis alguna pregunta, hacérnosla ahora. Y en segundo lugar, si escaneáis ese código y tal, nos podéis
podéis participar en la valoración un poco de la sesión y también así como proponer nuevos temas que podamos tratar en futuras sesiones. Te leo una pregunta, Javi. Sí. ¿Puede Windows Virtual Desktop reemplazar a estas soluciones o ves alguna limitación? Puede virtualizar, o sea, puedes utilizar estas... A ver, el problema que veo sobre todo es la capa de integración. Realmente sí, porque al final... técnicamente sí, porque al final lo que están haciendo es como lo que se hacía antiguamente de coger un software de escritorio y convertirlo en multiusuario, ¿no? El problema está un poco en la capacidad de integración con nuestro entorno y sobre todo la capacidad que tengamos de, digamos, de hacerlo bastante customizado, ¿no? Al final, si utilizas tu propia solución de VDIs, es cierto que puede ser bastante más tedioso y empezar puede ser bastante más complicado, pero al final controlas tú perfectamente qué es lo que estás desplegando y cómo. Controlas el ciclo de vida de cada una de las opciones y además lo tienes integrado con todos tus equipos técnicos, tanto para la gestión del día a día de esos de equipos, como para lo que es la actualización de aplicaciones, etcétera. Es cierto que la actualización de parches y tal se puede realizar, pero pierdes control. Entonces yo creo que es un poco el problema. La pérdida de control. Pero bueno, al final también son cuestiones que están cambiando bastante, están evolucionando bastante y bueno, igual que Azure está cambiando muchísimo, cada 2 o 3 meses ya tienen funcionalidades nuevas, es decir, que tampoco me sorprendería que dentro de 6 meses cosas que ahora no están permitidas lo permitan, porque al final con clientes grandes como el Santander y muchos otros, lo que están haciendo es a base de quejas nuestras en cuanto a necesidades y funcionalidades, van añadiendo cosas, ¿no? En Azure y van permitiendo cosas. Al final, un poco las empresas de las nubes públicas se deben a nosotros, ¿no? Como grandes corporaciones, es decir, se tienen que un poco adaptar y darnos lo que podemos necesitar, ¿no? Pero bueno, no, sí podría ser una solución válida. Yo pienso que sí. Vale, gracias, Javi. Pues ahora mismo no hay más preguntas, así que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Así que no sé si tienes algo más que añadir o terminamos aquí la sesión. No, simplemente, bueno, dar las gracias a todos por asistir y bueno, y espero que haya sido interesante y que os haya aportado algo. Y nada, esto simplemente era una intro, una pequeña introducción para dar unas pinceladas, pero por supuesto se podría ahondar mucho más, pero nada, muchas gracias a todos.